Algunos miembros de la seguridad de esa prisión dijeron que estaba teniendo como muchos movimientos afectuosos, que incluso estaban intentando tener sexo delante de una niña de 9 años. Desde ayer, señores, estamos siguiendo muy de cerca el caso de los hermanos Menéndez, que tuvo un giro inesperado. En la audiencia del jueves, a Eric Menéndez le negaron la libertad. Tania Charry nos pasará ahora con Laia. ¿Qué pasará con Laia, Tania? Vamos con Tania a Los Ángeles, porque ahora le toca a él. Y yo creo que si a uno no le consiguieron, no le van a dar la libertad, al otro menos. A ver, Tania, adelante. Bueno, ¿cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Lo que dicen los expertos es que son dos casos diferentes y le están tomando en cuenta las circunstancias y el comportamiento que ellos han tenido durante estos 35 años en prisión. Lo que más le afectó a Eric Menéndez para que no le dieran la libertad condicional, y se lo dijeron los miembros de la Junta del Parol, fue su comportamiento, su mal comportamiento durante estos años en prisión. Dice la Junta, no es ni siquiera por el crimen horrorífico que cometiste, sino porque te has portado mal. Esto es más o menos lo que pasó ayer en esta audiencia, y más adelante les puedo contar con nuestros expertos qué pasará con Laia Menéndez, que está en estos momentos en la audiencia. Lo dijo nuestro abogado asesor Vance Owens en nuestro show ayer. Tomando en cuenta todos los factores, es dudable que se lo concedan. Y ciertamente le negaron la libertad condicional a Eric Menéndez en una audiencia virtual que duró casi 10 horas. El comisionado fue claro, no es el crimen lo que más pesa, sino tu conducta en prisión. Y eso fue lo que lo hundió. Y es que las razones principales para negarle el parol fueron su largo historial de mal comportamiento dentro de la cárcel, como posesión de teléfonos celulares, algo que está estrictamente prohibido, pero él lo justificó diciendo: lo que recibía a cambio de tener el teléfono, esa conexión con el mundo exterior, era mucho más importante que las consecuencias de que me atraparan. Lo acusaron de participar en peleas con otros internos. Admitió haber bebido alcohol para nublar su tristeza y dijo que habría usado drogas si hubieran estado disponibles. La Junta también señaló vínculos sospechosos con pandillas dentro de la cárcel y hasta que Eric estuvo involucrado en un estafa fiscal mientras estaba preso. Aunque más de una docena de familiares se conectaron para apoyarlo, entre ellos su tía Teresita Menéndez Baralt, quien lucha contra un cáncer terminal y dijo haberlo perdonado, la Fiscalía de Los Ángeles se mantuvo firme en su oposición. El fiscal Nathan Hochman aseguró que los hermanos siguen sin mostrar un arrepentimiento real y calificó como mentiras sus denuncias de abuso infantil. Eric habló sobre el sufrimiento de su familia y sobre su deseo de salir para apoyar a sus seres queridos, pero la Junta no quedó convencida. Hoy será el turno de Laia Menéndez, quien tendrá su propia audiencia de parol. La familia se aferra a la esperanza de que él tenga un destino diferente. Además, no se descarta que el gobernador Gavin Newsom intervenga más adelante y considere un indulto o clemencia. Otro de los casos y de los momentos que también se trajo a colación durante esta audiencia fue que hace algunos años él estaba recibiendo la visita de su esposa, Tammy, y fue denunciado. Algunos miembros de la seguridad de esa prisión dijeron que estaba teniendo como muchos movimientos afectuosos, que incluso estaban intentando tener sexo delante de una niña de 9 años. Él se negó, dijo que esto era mentira, que simplemente ella había tenido le había rozado el muslo, pero esto se trajo a colación y por eso le negaron esta libertad condicional. Vance Owens está nuevamente aquí con nosotros. Vance, tú lo dijiste ayer aquí en el show, no le van a dar el parol, no le van a dar la libertad bajo fianza. ¿Qué va a pasar hoy con Laia? Pues me temo que probablemente, como están similarmente afectados ambos hermanos, y qué tan más cerca pueden estar dos personas que ser fraternales hermanos ellos en el mismo incidente criminal. La única esperanza para el hermano hoy es quizás el comportamiento de él, y su historial dentro de la prisión es menos llamativa, y posiblemente, esperanza mucha, creo, de la familia que eso afecte, porque el resultado yo creo va a ser igual, lo van a negar. Sería de todas maneras muy triste de alguna manera que salga uno y el otro quede dentro, pero además dicen
que todos estos incidentes fueron rebuscados por la oficina del fiscal para comprobar que no habían sido rehabilitados. Pues el cuadro que nos había pintado Garagos es que estos eran presos ejemplares, pero lo que salió a la luz ayer fue que quizás ese cuadro no es exactamente como nos lo había pintado y la realidad es otra, que ellos tienen faltas y tachas dentro de la prisión. Y eso fue lo que los afectó. Raúl, Lili, nosotros vamos a estar muy pendientes porque hoy la audiencia puede ser menor, ¿no? Menor en tiempo. Ayer duró 10 horas, hoy se dice que puede ser menor. Así que vamos a estar muy atentos aquí y les vamos a informar en el momento que sepamos una nueva información de este caso. Muchísimas gracias Gracias a los Tania dos. y a nuestro Vance. abogado en Los Ángeles, Vance Owen.